Soy la licenciada Patricia Ortiz Contreras, juez noveno de proceso oral familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Voy a tener el gusto de hablarles de la audiencia preliminar en el proceso oral familiar. Vamos a hablar de la audiencia preliminar en el proceso oral familiar. Esta audiencia preliminar es una audiencia previa a la audiencia de juicio. ¿En qué consiste la audiencia preliminar? Está dividida, debemos señalar, en dos partes. La primera se denomina la junta anticipada y posteriormente se lleva a cabo la audiencia ante el juez. La junta anticipada se va a llevar en presencia del secretario judicial de un juzgado de proceso oral familiar. El objeto de esta junta es cruzar información entre las partes, intercambiar pruebas, formular propuestas de convenio y establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos y sobre acuerdos probatorios, y posteriormente dar el resultado de esa junta anticipada al juez de proceso oral familiar. Esta figura jurídica, según vemos en la exposición de motivos que tuvo lugar el 9 de junio del 2014, con la reforma que sufrió o que se hizo al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal o Ciudad de México, en relación al capítulo 18 de los artículos 1019 a 1080 de dicho ordenamiento legal, en el cual, al crearse esta figura, se pensó en privilegiar la participación de los justiciables en un espacio previo a una audiencia de juicio en un proceso oral familiar, en el cual ellos, de viva voz, ante un funcionario judicial como es el secretario judicial del juzgado oral en materia familiar, pudieran llegar a la solución de los conflictos que están planteando. Es decir, se les dé la oportunidad a través de diversos medios alternativos de solución de conflictos de llegar a la solución del conflicto que están planteando. Con la situación de que durante toda esta etapa, y como siempre se verá durante todo el proceso oral familiar, contarán con licenciados en Derecho, quienes les darán también la posibilidad y la oportunidad de tener su consejo, su asesoría legal para los acuerdos o convenios que pudieran llevarse a cabo y que de esa forma se resolvieran los planteamientos que están solicitando ante un juez oral familiar. Es una oportunidad, repito, para los justiciables, y también es una oportunidad porque sería la última, en la audiencia preliminar, la última etapa para ofrecer pruebas en el proceso oral familiar. Es importante esta primera etapa, repito, por los acuerdos que se estarán tomando ahí, pero sobre todo también los acuerdos sobre hechos no controvertidos. Es decir, vamos a acotar la litis. Se va a entrar a la audiencia de juicio ya con una litis totalmente delimitada, depurándose ya, y ya no llevándose ahí hechos que ya han sido reconocidos como no controvertidos y por lo tanto no serían ya materia del planteamiento que se está haciendo en el proceso oral. Pero además se estará depurando en cuanto a pruebas la no admisión de pruebas inútiles, innecesarias, inconducentes, no idóneas, que podían provocar una tardanza en el proceso, y esto todo en beneficio siempre de los justiciables. Repito que estarán en todo momento asesorados de sus licenciados en Derecho.
Es importante que en base al resultado o la posibilidad que se tenga de llegar o no al convenio, se dará aquí por terminado el proceso y desde luego esa aprobación del convenio, cuando esté ajustado a derecho, la hará el juzgador en la segunda fase de la audiencia preliminar. Terminada esta fase, se pasará a la sala de audiencias para que en forma pública se lleve la segunda fase de la audiencia preliminar ante el juez. El juez va a proceder a depurar el procedimiento, estudiando la legitimación de las partes y resolviendo las excepciones procesales que se hayan opuesto. Ese es el momento procesal oportuno para ello. También va a proceder en el caso a revisar y aprobar, repito, de ser el caso, los convenios o acuerdos que hayan llegado las partes para dar la solución o término al proceso correspondiente en ese momento y no continuarse más. Va a ser también la posibilidad de que puedan conciliar ante presencia judicial, es decir, en la junta anticipada ya se les dio la oportunidad del espacio correspondiente para ello, no obstante, en la segunda fase el juzgador también hará una exhortación, una invitación a conciliar y resolver el asunto ante la presencia de él. Va a aprobar los acuerdos sobre hechos no controvertidos a que hayan llegado las partes en esa primera fase de la audiencia preliminar, así como los acuerdos probatorios que hayan también tomado las partes. Va a resolver medidas provisionales que hayan solicitado las partes, siempre y cuando hasta ese momento no estén resueltas por el juzgador. Esta también será la etapa procesal en que se deban resolver esas medidas provisionales. Y algo muy importante, va a resolver sobre la admisión y la preparación de las pruebas correspondientes que cada una de las partes, actor y demandada, hayan ya ofrecido para el juicio correspondiente. Es decir, se va a pronunciar sobre qué pruebas serán las que se admitan y se preparen, tomando siempre en consideración los hechos que quedarían como controvertidos. Y desde luego, a fin de dar la solución correspondiente o el desahogo respectivo de las pruebas admitidas en la audiencia del juicio respectivo.